Levante su mano, ¿quién sí va a estar preparado conforme Jacqueline, al atrás. material que dimos? Atrás. Muy bien, Alma, sí. Manuel, ¿estás? Sí, porque el miércoles vamos a hacer un breve concurso. Yo espero que los demás también entren a ese concurso. Vamos a ver Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro. Respondiendo Simón le dijo: gracias, Señor, te pedimos que nos des la oportunidad de estar atendiendo tu palabra. Sí. Necesitamos de tu Espíritu Santo. Sí, mi bien. Tendrías a bien, Señor, hoy hablar a nuestros corazones y darnos la oportunidad de ser convencidos de pecado, de justicia y de juicio por el poder de tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén. Ahorita vamos a seguir leyendo, pero quiero que volvamos a releer esta parte. Cuando Jesús le dijo: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. ¿Qué le dijo Simón? Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. En tu palabra echaré la red. ¿Hay un poder en la palabra? Hay un poder en la palabra. ¿Tú le crees a las personas? En general, yo espero que sí. Vivimos en función al poder de las palabras. Si a mí me dicen venga a dar un curso por el poder de las palabras, le creo y lo hago. Cuando llego a la gasolinería y le pido que ponga los litros, en general, pues, creo que el poder de las palabras es que le ponga los litros, ¿no? Nos movemos en función al poder de la palabra. La palabra es importante, influye fuertemente en las decisiones que tomamos. En una ocasión, un grupo de ranas se había quedado en una fosa y estaban muriéndose de sed. A veces a las ranas les pasa eso, y pues de una forma u otra el conjunto de ranas de ahí de los alrededores vieron ahí al grupo abajo, las ranas estaban ahí. Y entonces empezaron a gritarles que saltaran. Salta, salta, salta. Y entonces empezaron a saltar. Y empezaron a saltar una tras de otra y se cansaban y pues dejaban de saltar. Y entonces las que estaban abajo vieron que había una rana que seguía insistiendo en tratar de alcanzar hasta arriba. Y las de abajo le decían: no vas a poder, no vas a poder. Ya no deja de intentar, ya deja de intentar, ya deja de intentar, no vas a poder. Llegó un momento en que la rana pudo ubicarse y por fin logró saltar hacia arriba. Y wow, todas las del valle se quedaron sorprendidas. Y entonces: ay, eres nuestra héroe, le decían. Eres nuestra héroe. Y ella no hacía nada, no se movía la rana. La ranita héroe. Entonces se acercaron y le estaban hablando cada vez más fuerte y no se movía. Y entonces cuando vio la intención de todas de hablarle, la ranita héroe les dice: es que no escucho nada, no escucho nada, soy sorda. ¿Por qué había subido? ¿Y por qué las otras no subieron?
¿Qué le gritaban? ¿Qué les gritaban? No se va a poder, no se va a poder, no se puede. Y ella, que era sorda, no escuchó esos gritos. Hay un poder en la palabra. La palabra es poder de vida o es poder de muerte. No se va a poder. Cuando vemos aquí a Jesús, lo vemos que está hablando palabra y pone a prueba a Pedro y le dice: salte a pescar y echa la red. Y Pedro tiene que tomar una decisión: en tu palabra echaré red. ¿Cómo está el poder de tu palabra? ¿Cómo está el poder de tu palabra en medio de tu vida, de tu familia, de tus compañeros, de tus amigos? ¿Es una palabra que la creen? ¿Es una palabra de vida? ¿Tu palabra cuenta? ¿Tu palabra cuenta entre tu familia? Consecuencia de no tener palabra. Hay consecuencias de perder la palabra. ¿Qué pasa cuando un marido pierde la confianza en lo que dice? ¿Qué le pasa a la esposa? ¿Le hace caso? ¿Qué pasa cuando los hijos pierden la confianza en la palabra de la mamá? ¿Le hacen caso? Y fíjense, mamás, muchas veces ustedes caen en un problema, ¿verdad? Todos, yo creo. ¿Qué tal cuando pero te voy a dar, te voy a dar? Si haces eso, te voy a dar. ¿Y qué pasa? ¿Hace eso el niño? ¿Y la mamá qué hace? No le da. ¿Qué va a empezar a pasar en el niño? Pierde la confianza en mamá. Consecuencias de no tener palabra. Ahí lo tienes. Uno, es alguien que no medita bien lo que dice. Proverbios 10:19, lo tienes ahí en el boletín. ¿Qué dice? En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. En las muchas palabras, ¿qué? Es decir, hay pecado. ¿Por qué viene el uso indebido de nuestras promesas, de las cuales luego no cumplimos? Porque tenemos la tendencia a ¿qué? A hablar de más, a no cuidar lo que estamos hablando. Segundo, es el equivalente a ser malvado. ¿Qué dice el Salmo 1:4? No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Palabras de personas que, como bien dicen una cosa primero, después dicen lo contrario después. Son como que tamo que arrebata el viento. Y si sigues leyendo el Salmo, ese tamo, esa persona indecisa, está hablando de que se reúne con pecadores, que no está en la delicia de la ley de Jehová y que al final va a haber juicio, no estará en la congregación de los justos. ¿Y qué dice Santiago 1:8? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por eso dice el Señor: vuestro hablar sea sí o no. Dice: no juréis, no estés jurando. Que tu palabra se crea por ti mismo, no por Dios, te lo juro por Dios, por mi mamacita, te lo juro por quién sabe quién. No, que tu palabra se crea porque eres una persona confiable. Y si vas a decir sí, es sí. Y si es no, es no. Tercer aspecto: tendremos que dar cuenta por nuestras palabras en el día del juicio. ¿Qué dice Mateo 12:36? Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Para Dios es importante lo que hablemos? Es muy importante lo que hayamos estado hablando, los compromisos que hayamos hecho, o bien el hablar fácil de nuestra lengua. ¿Qué es palabra ociosa?
ti te gusta decir malas palabras? ¿Qué es una palabra ociosa? Eso lo escuchas mucho en nuestra cultura. Hay mucho lenguaje ocioso, ¿o no? Hay familias que acostumbran a hablarse malas palabras, y por esas malas palabras vas a dar cuenta. ¿Qué dices cuando le dices? Es que tú, empieza con che y termina con o. No lo digas. Bueno, algo así. O G y empieza y termina con Y. Cuando estás diciendo eso, estás usando palabras ociosas y diciendo cosas de las cuales vas a tener que dar cuenta en el día del juicio. Considere esto: un padre se compromete a llevar a su hijo de 10 años a pescar. El niño se prepara desde una semana previa, pensando en lo que necesitará: impermeable, botas, carnada. En la escuela sus amigos les cuenta su gran fortuna: va a ir con papá a pescar. Sin embargo, el viernes papá, estando en compañía de sus amigos, recibe la noticia, estando en una reunión con los cuates, uno de ellos de repente muestra boletos del partido de fútbol que tanto ansiaban. Ah, sí van a ir, ¿verdad? Sí van a ir, y es gratis. Y el papá hace una ecuación mental: híjole, tenía que ir a pescar con mi hijo, pero lo llevo después. Está bien, yo también voy. Cuando llega, le compra un balón al niño, se lo da tímidamente y le dice: hijo, no vamos a poder ir el fin de semana, lo dejamos para después. ¿El niño se contentó con el balón? No. Se le hizo un hueco en el corazón. En ese momento quizás no responde nada, pero durante toda la semana el niño se muestra hosco, iracundo, hasta que llega el papá a colmarle el plato y lo empieza a golpear porque te portas mal. Y el niño cada vez se hace más rebelde. Hay poder en la palabra, hay un gran poder de vida o de muerte. En los compromisos que tú haces, en la palabra que tú dices, hay poder. Preguntas, ahí lo tienes, por eso te damos lápices. ¿Alguien no tiene lápiz? Hasta allá no tienes lápiz, entonces por acá tampoco, entonces por ahí, por favor, si nos ayudan, Sandrita, gracias. ¿Usted ha tenido problemas con la manera en que se compromete y luego no ha cumplido? Pues escríbale, no me lo diga, no es un confesatorio público. Dice la primera pregunta: ¿usted ha tenido problemas con la manera en que se compromete y luego no ha cumplido? Segundo, ¿las personas le respetan porque lo que dice lo cumple? Llevamos en la segunda. Sí o no. ¿Es usted puntual en sus citas y compromisos? Depende, ¿verdad? Cuando hay dinero de por medio, ¿qué tal? Luego, ¿verdad? Pero cuando fue el cuate, la iglesia: pastor, yo sí vengo a hacer el aseo. O a las 7 es aquí, ¿verdad? ¿Es puntual en sus compromisos, en sus citas? ¿Con usted mismo o misma confía de que cumplirá sus compromisos personales? ¿Usted confía en que si dice sí sobre aspectos de su vida personal, lo hará? ¿Cumplirá? O si dice no a aspectos que le están dañando, ¿usted cumplirá? ¿Usted confía en usted mismo? Sería la pregunta. Es decir, ¿confía con usted mismo, confía en que cumplirá sus compromisos personales, sí o no? Sea sincero. Si quiere, póngale sí, aunque por dentro sepa que no, pero para que no se lo vea el de al lado, si no quiere sentirse avergonzado o avergonzado. A ver, ¿puede señalar 3 compromisos personales que no ha cumplido? Por ejemplo, hacer ejercicio.
bajar de peso, leer más la Biblia, no entrar en ira, poner un alto a los abusos. ¿Qué otras cosas? A ver, por favor, escriba ahí, en los cuales, si quiere, póngalo como mecanografía para que nadie se entere. Taquigrafía. Taquigrafía. La mecanografía es de taquigrafía. Así, para que nadie se entere, si quiere, luego pongan las consonantes de las cosas que usted no ha cumplido, o si quiere, póngale bien para que usted esté bien enterado. 3 cosas en las cuales usted mismo ha fallado a su propia palabra sobre sí mismo. Es un diagnóstico de cómo está el poder de nuestras palabras. Pregunta: ¿quiere usted que haya un cambio en su vida? ¿Está en un buen lugar? ¿Quiere usted ser un hombre, una mujer de palabra y cumplir su palabra? Está en un buen lugar. Vamos a ver, ¿ya terminó su examen? ¿Por qué la palabra de Jesús es confiable? ¿Por qué la palabra de Jesús es confiable? ¿Se acuerda? Pedro estaba cansado de trabajar toda la tarde y Jesús le dice: no descanses, deja la red, métela de nuevo al bote y adelante, vamos a hacer otro movimiento más. Yo te voy a decir a dónde vas a pescar. La decisión que tuvo que tomar Pedro fue por estar confiando en la palabra de Jesús. ¿Por qué es confiable la palabra de Jesús? Primero, porque con su palabra fueron creados ¿qué? Los cielos y la tierra. ¿Qué dice Génesis capítulo 1? 2, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba deshabitada y vacía. Y dijo Dios: hágase la luz. ¿Y qué se hizo? La luz. Y si va leyendo Génesis, y dijo Dios, ¿cómo es que Dios creó esta creación? ¿Cómo nos creó a nosotros? Por sus manos, no dice, sino fue a través de su palabra. La palabra de Dios tiene poder creativo. Su palabra tiene poder creativo. ¿Por qué la palabra de Jesús es confiable? Porque tiene poder creativo de Dios. Porque si Él lo dice, se hace. ¿Usted se acuerda cuando Jesús llegaban y le pedían: sáname? Y entonces le decían: Señor, di que mi hijo sea sano. Di. ¿Sí se acuerda? ¿Sí ha notado usted varios pasajes de la Escritura donde le dicen: di tu palabra y yo sanaré? Lo importante es que Jesús dijera palabra. ¿Por qué? Porque si decía palabra, ¿qué pasaba? Se hacía. Señor, di tu palabra y yo sanaré. Di tu palabra y mi hijo sanará. Di tu palabra. Es tan importante entender lo que los judíos ya habían entendido después de tantas generaciones repitiendo y repitiendo la Torá, que el Dios vivo había creado con su palabra vida. Y entonces, si Jesús, como parte de la plenitud de Dios, la mera plenitud de Dios estaba ahí, si Él decía, ¿qué iba a pasar? Se hacía. Por eso Pedro, un poco dudoso, le dice: en tu palabra lo haré. En la palabra tuya lo haré. ¿Resultó? Más adelante leemos como una gran pesca. Segundo, porque su palabra es verdadera. Su palabra es verdad. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Se acuerdan la vez pasada? Pasamos el testimonio de Juan Méndez, un hombre, testigo de Jehová, que le habían enseñado que no había vida espiritual, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Cuando muere y empieza a salir de su cuerpo
y empieza a ver que tiene vida espiritual y que realmente hay algo sobrenatural que no entiende, ¿qué empieza a maldecir? ¿Se acuerda usted? Que empezó a maldecir ¿a quién? ¿Por qué? Porque todo el tiempo me habían dicho que no había vida espiritual. Me habían dicho que el alma se extingue en la muerte y que ya se extinguió. Y por eso empezaba a ser testigo de la verdad. La verdad es muy importante, ¿o no? La verdad es vital. Y la palabra de Jesús es verdad, es verdadera. Si Él lo dice, es porque es verdadera. La definición de Satanás que es mentiroso y padre de la mentira. Y este mundo, ¿bajo qué condiciones ejerce su autoridad mental sobre nosotros, sobre las personas? Sobre la base del engaño. Llega Jesús y dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Esa es la verdad, esa es la verdad. Y para muchos eso no es verdad, viven como si no fuera verdad. Yo espero que haya arrepentimiento, es lo que Dios quiere. Dios anhela que el pecador se arrepienta. Sin embargo, al final la verdad va a aparecer. ¿Cuándo va a aparecer la verdad? En el día del juicio, ahí va a aparecerse. Y aquellos que apostaron porque nada más tenemos esta vida y no, sí, yo debo de preocuparme por mi dinero, debo preocuparme por estar muy bien, por mi salud, y nunca se preocuparon por creerle a Dios, por creer la verdad de Dios, es cuando se van a ver las realidades. Y ahí vamos a estar todos, ¿no? Aunque no muramos y venga el Señor Jesucristo, dice que todos estaremos delante de Él. Y entonces viene el tiempo de la verdad. Tú ya estás en esa verdad. ¿Crees la palabra de Dios? ¿Estás creyéndole a Él? No tan solo crees en Él, ¿le crees a Él? Yo creo que sí vas en ese proceso. Yo espero que sí, que continúes en ese proceso, porque cuesta la vida eterna el no creer. Pedro ejecutó conforme a la palabra que Jesús le mandaba. En tu palabra echaré la red. Sacaron una amplia multitud de peces, y quiero que veas el versículo 8. ¿Qué es lo que pasó con Pedro? Viendo esto, ¿qué hizo Pedro? Cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro había escuchado al Señor mientras estaba arreglando las redes. Jesús había hablado, y por Juan sabemos que ya antes había habido un encuentro, porque Pedro era seguidor de Juan el Bautista. Entonces ya sabemos que había cierto contacto, pero hasta aquí se observa un cambio. ¿Por qué? Porque vio la majestad de Jesús, porque su palabra la cumple. ¿Y qué hizo Pedro? Cayó de rodillas. Porque estaba ¿ante quién? Ante el único que cumple totalmente su palabra. ¿Qué dijo? Apártate de mí, Señor, que soy pecador. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estuviste en el examen? ¿Cómo está tu palabra? ¿Tienes problemas con la palabra? Y te das cuenta ahora que en Jesús hay poder, hay verdad y hay vida. Y que si no hay un cambio en tu vida, tú vas a seguir con problemas con tu propia palabra. ¿Quieres que haya un cambio en tu vida? Lo que tienes que aceptar es lo que Pedro aceptó. Señor, yo no soy digno de estar ante ti. Tú sí tienes palabra, yo no tengo palabra. ¿Y qué le dice Jesús?
cuando cayó de rodillas ante él. Versículo 9. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Quiere ser usted una persona de palabra? Siga al Señor. Pedro no fue inmediato su cambio, porque todavía vemos que después negó al Señor, ¿verdad? Pero vemos después que Pedro fue transformado. ¿Lo queremos? ¿Lo anhelamos? ¿Estamos de acuerdo en que Él sea el Rey, la autoridad? Por lo tanto, si nosotros no cumplimos, ¿estamos de acuerdo en ser disciplinados por Él? ¿Aceptamos la disciplina? ¿Él es el Rey de nuestras vidas? ¿Lo dices? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Hay que decirlo. Señor, tú sé mi Rey. Estoy de acuerdo que si yo fallo, tú me disciplinas. Trata con mi vida, Señor. Quiero ser persona con autoridad, con palabra, porque te tengo a ti. Transfórmame, cámbiame. ¿Lo quieres hacer? Vamos entonces a entonar este canto. Vamos a pedírselo al Señor que haga nuestro carácter más como el suyo. Jesús, necesitamos ser como tú. Ahí sentados, haz nuestro carácter. ¿Estás de acuerdo que quieres y necesitas consagrar tu lengua, tus palabras y tener el poder para comprometerte? Dile al Señor que lo necesitas, que quieres, que te perdone. Y si hay personas que has ofendido por tu palabra, pídeles perdón. Pídele al Señor esa transformación, ese arrepentimiento que necesita tu alma, para que desde el fondo de tu corazón haya un nuevo ser. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señor, estamos ante ti. Nos arrepentimos, Señor. Tú sabes de qué forma nuestras palabras nos hunden ante ti, ante el día del juicio. Pero estamos confiados en un Dios misericordioso, que ha venido como el Verbo hecho carne para habitar entre nosotros, y vemos tu gracia. Señor, en este momento ponemos ante ti nuestras palabras y queremos, Señor, ser hombres de compromiso, mujer de compromiso, de palabra. Danos esa oportunidad, Señor. Tú hazlo para honra y gloria tuya, en Cristo Jesús. Amén.